Ahora vamos a ver cómo se analiza una de las configuraciones que hemos trabajado anteriormente en baja frecuencia. En este caso sería la configuración de emisor común por divisor de voltaje. Vamos a ver cómo se comportaría ahora que estamos analizando el efecto de la baja frecuencia en el circuito. Este sería el circuito a analizar. Recordemos que tiene el transistor con su resistencia de colector, resistencia de emisor, la cual se haría emisor común a través de este capacitor. Tenemos nuestro par de resistencias RB1 y RB2, que son las que hacen el divisor de voltaje como tal. Y acá la única diferencia que tendríamos es que en la entrada, en lugar de tener una sola fuente B sub I, tenemos una fuente compuesta por la fuente original B sub S, la resistencia interna de la fuente y la capacitancia asociada a esa fuente. Y podemos ver que el voltaje entregado por todos estos componentes sería el voltaje V sub I, que es el que se aplica a la base de nuestro circuito amplificador. Entonces lo que hemos hecho aquí es desglosar V sub I en los componentes internos que tendría la fuente como tal. En sí, la fuente ideal, su resistencia interna, que debe ser un valor suficientemente pequeño, y la capacitancia que acopla o desacopla esa fuente dependiendo del análisis que estemos haciendo. El B sub I siempre se mantiene, pero ese es el que se va a medir desde la base, que es este punto, hasta tierra. Es decir, B sub I es el voltaje aplicado en esta resistencia de base 2. La otra diferencia en nuestro circuito es que en la salida no tenemos solamente un punto de medición de voltaje de salida, sino que entre ese punto de medición hemos conectado una resistencia, que será la resistencia de carga. Esta representa cualquier dispositivo que vamos a conectar nosotros a la salida del amplificador y lo modelamos como una resistencia con un valor determinado R sub L. Entonces naturalmente el voltaje de salida se mediría en esta resistencia de carga. Esa es la única diferencia y aparte de eso entonces el circuito es exactamente como lo analizamos anteriormente. Y para iniciar dicho análisis pues vamos a ver el análisis en la parte del DC. Sabemos que en DC todo lo que tenga relación con corriente alterna desaparece y también lo que tenga relación con los capacitores se consideran circuitos abiertos, porque en DC no afecta la frecuencia. DC es simplemente corriente directa sin frecuencias ni nada. Entonces sabemos que hay que determinar la corriente del emisor, que es la que circula a través de esta resistencia. Para eso arrancamos primero a calcular este voltaje de la resistencia de base 2 y sabemos que se hace por divisor de voltaje. Entonces el voltaje de la resistencia de base 2 es aproximadamente el valor de la resistencia dividido entre la suma de las dos resistencias que están en divisor de voltaje multiplicado por el voltaje de la fuente. Y esto, el aproximado, recordemos que es porque para que se dé el divisor de voltaje, la corriente de base tendría que ser lo más cercana posible a cero. Y como normalmente es una corriente en microamperios, pues podemos considerar que es aproximadamente cero y así nuestra fórmula es aproximadamente esto. Pero para fines prácticos funciona. Ahora, teniendo el voltaje en esta resistencia, nosotros podemos calcular el voltaje de la resistencia de emisor. Sabemos que sería igual a este menos el voltaje entre la base y emisor, que es un dato que ya se conoce. Entonces así podríamos nosotros encontrar el voltaje de esta resistencia, la que está en el emisor. Y teniendo el valor de la resistencia y teniendo el voltaje, pues por ley de Ohm encontramos la corriente. Y entonces aquí está la corriente del emisor y sabemos que con ese dato encontramos la resistencia equivalente para nuestro modelo de corriente alterna, con el 26 milivoltios dividido entre la corriente del emisor. Y listo, ya se hizo el análisis de corriente directa, que básicamente no cambió con respecto al que nosotros conocíamos. Por lo mismo que mencionaba yo que corriente directa no afecta a la frecuencia, porque la corriente directa es corriente directa, ni siquiera tiene frecuencia. Ahora sí pasemos al análisis de corriente alterna. Y lo primero que vamos a hacer es un análisis exactamente como se ha hecho anteriormente, es decir, con una frecuencia media, que es la que está dentro del ancho de banda. Entonces sabemos que para las frecuencias medias, que básicamente son las que hemos estado estudiando toda la clase, pues entonces el modelo equivalente y el circuito se comporta de esta forma. Aquí sí nosotros decimos que los capacitores se comportan como cortocircuitos, solamente para frecuencia media, eso sí. Pero bueno, vamos a calcular la ganancia de voltaje en este rango de frecuencia, que es el que ya hemos calculado siempre.
y básicamente vamos a determinar la ganancia de voltaje S. ¿Qué es la ganancia de voltaje S? Pues básicamente dividir el voltaje de salida, que es el que está hasta el final, dividido entre el voltaje de la fuente, que es el que está al ingreso. Observemos que antes la ganancia de voltaje que calculábamos era voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Pero como ahora nuestro voltaje de entrada depende de otro voltaje que está en la mera fuente, que es el voltaje V sub S, entonces ahora vamos a encontrar esta ganancia de voltaje con respecto a la fuente original. Pero nos podemos ayudar con que también podemos encontrar el voltaje V sub I, que es el que está en estas resistencias. Y podemos decir que la ganancia de voltaje de la fuente es igual al voltaje de salida entre voltaje de entrada multiplicado por voltaje de entrada entre el voltaje de la fuente. Así como lo hemos venido haciendo, y el voltaje de entrada va a ser el elemento que va a hacer la relación entre los diferentes voltajes y así encontrar la ganancia. Para no extendernos mucho, pues se calcula la primera, el voltaje de salida entre voltaje de entrada, exactamente como lo hemos venido haciendo a lo largo de la clase. Ya conocemos bien cómo determinar esas ganancias de voltaje y básicamente voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a este término. El negativo del paralelo entre estas tres resistencias, la resistencia de salida del transistor, en paralelo con la resistencia de colector, en paralelo con la resistencia de carga, porque ya le hemos añadido. Y podemos ver aquí fácilmente que están en paralelo las tres. Entonces sería menos el paralelo de estas dividido entre la resistencia equivalente RE. Y así ya tenemos la ganancia relacionado con el voltaje de salida y el voltaje V sub I, que es la que conocemos anteriormente. Ahora habría que relacionar V sub I con el voltaje de la fuente. Y para eso vamos a hacer una reducción. Podemos ver que en la entrada estas tres resistencias están en paralelo. Y como solo estamos analizando voltaje, pues básicamente las tres que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces vamos a reducirlas. Vamos a tener una resistencia R sub I o resistencia de entrada, que sería el paralelo de estas tres. Y al considerar nosotros esa resistencia paralela, pues básicamente por divisor de voltaje podemos nosotros definir el voltaje de entrada en términos del voltaje de la fuente. Nos quedaría así. El voltaje de entrada es igual a la resistencia paralela, que serían estas tres convertidas a un paralelo, dividido entre la suma de la paralela más esta resistencia de la fuente, multiplicado por el voltaje de la fuente. Y aquí ya tenemos una ecuación que nos relaciona voltaje de entrada y voltaje de la fuente para encontrar este término que está aquí, que relaciona ambos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente este voltaje de la fuente pasarlo a dividir al otro lado y así ya vamos a tener este término que nos faltaba. Lo pasé al otro lado y aquí ya tenemos la segunda parte. Entonces la ganancia de voltaje total sería la multiplicación de este elemento por este otro. Entonces aquí tenemos los dos elementos y la ganancia de voltaje total es la multiplicación de ellos dos. Entonces básicamente la ganancia de voltaje sería este y al ordenar un poquito los elementos nos queda así. El paralelo de las resistencias de salida multiplicado por R sub I, que recordemos que R sub I es el paralelo de las resistencias de entrada, dividido todo eso entre resistencia equivalente por la resistencia de entrada, o el paralelo de las resistencias de entrada más la resistencia de la fuente. Y esto es negativo. Es un poco extenso el cálculo de esta ganancia de voltaje, pero básicamente solo necesitamos las resistencias del circuito. Y cuando tengamos todas esas resistencias, calculamos la ganancia y está listo. Pero alguien aquí puede preguntarse, ok, ya tenemos cómo calcular la ganancia de voltaje total, pero es la misma ganancia de voltaje que siempre hemos estado calculando. No hicimos nada diferente. Porque ahorita calculamos la ganancia de voltaje en frecuencia media, es decir, donde no hay pérdidas en ganancia y es la que hemos calculado siempre. Ahora vamos a determinar a qué frecuencias de corte máximo podemos mantener esta ganancia y luego sabemos que abajo de esa frecuencia de corte ya esta ecuación no cumpliría. Entonces vamos a hacer el análisis de las frecuencias de corte. Aquí está nuestro circuito, el original, pero recordemos de la clase anterior que se dijo que para analizar el efecto de las frecuencias teníamos que convertir cada uno de los capacitores con sus combinaciones de resistencias en un circuito equivalente RC, que es este que tenemos aquí. Es decir,
Vamos a agarrar cada uno de estos capacitores y vamos a asumir que esos capacitores puede ser el de la fuente o el del colector o el del emisor, y vamos a asumir que esos capacitores van a ser el capacitor de nuestro circuito equivalente. Y luego ese circuito equivalente debe ir acompañado de una resistencia R. Y básicamente la resistencia R se va a obtener a partir de la combinación de las resistencias que están en el circuito desde el punto de vista de cada capacitor. Entonces el capacitor CS sería nuestro capacitor del modelo equivalente, y luego vamos a tener que determinar la resistencia equivalente R vista desde este capacitor. Luego, igual, vamos a tomar el capacitor CC, vamos a asumir que ese es el capacitor de nuestro modelo equivalente, y luego determinar las resistencias equivalentes, que sería una combinación de las resistencias del circuito. Y esas conformarían nuestra resistencia equivalente R. Y una vez que nosotros encontremos el valor de C y el valor de R, recordemos que con eso podemos encontrar la frecuencia de corte para este circuito equivalente de RC. Y sería con esta ecuación. La frecuencia de corte, recordemos que F1 simboliza la frecuencia de corte para las bajas frecuencias, porque en este momento estamos haciendo análisis de baja frecuencia. Y esa frecuencia de corte es 1 sobre 2 por pi por la resistencia equivalente por el capacitor que tengamos en ese momento analizando. Entonces arranquemos con el primero. Vamos a analizar qué ocurre con el capacitor CS, que es el que está asociado a la fuente de nuestro circuito. Para eso entonces tenemos que encontrar el valor de resistencia y el valor de capacitancia. El valor de resistencia es este. R sería igual a la resistencia de la fuente más el paralelo de las resistencias en la entrada. Entonces básicamente habría que calcular el paralelo de RB1, RB2 y beta RE en nuestro modelo equivalente. Y después de calcular ese paralelo, lo sumamos eso a la resistencia de la fuente, y con eso tenemos la resistencia equivalente de nuestro circuito RC. Luego asumimos que la capacitancia equivalente es la capacitancia de la fuente como tal, que es la que estamos analizando. Y ya teniendo esos dos valores, nosotros podemos encontrar la frecuencia de corte asociada a la fuente, que sabemos que es 1 sobre 2 RC, reemplazamos los datos y nos queda de esta forma. Así entonces, con esta ecuación nosotros podemos encontrar la frecuencia de corte a baja frecuencia asociada a este capacitor que está en la fuente. Y vamos a hacer lo mismo para los otros dos capacitores. Ahora encontremos la frecuencia de corte asociada al capacitor del colector. Entonces vamos a analizar ese. Este capacitor tendría una resistencia equivalente determinada por esta ecuación. Sería el paralelo de la resistencia de capacitor con la resistencia de salida del transistor, y luego a esa le sumamos la resistencia de carga. Así de sencillo nosotros encontramos la resistencia equivalente, y luego sabemos que la capacitancia equivalente va a ser ese capacitor, el del colector. Y ya teniendo estos dos valores, entonces igual encontramos la frecuencia de corte dividiendo 1 entre 2 por pi por estos dos valores. Y nos quedaría de esta forma la frecuencia de corte. Así nosotros la podemos determinar y vamos a saber a cuántos hertz empieza a tener pérdidas de más del 50% de la potencia, o pérdidas en la ganancia de voltaje del 70%. Y ahora vamos a encontrar la frecuencia de corte asociada a este capacitor que está en el emisor, y vamos a analizar entonces para capacitor C sub E. La resistencia asociada o equivalente vista desde este capacitor se calcula con esta ecuación. Esto básicamente sería el paralelo entre la resistencia del emisor con esta resistencia combinada. Y esta se encuentra sacando el paralelo a su vez de la resistencia de la fuente, en paralelo con la resistencia de la base 1, en paralelo con la resistencia de la base 2. Luego eso lo dividimos entre beta y luego lo sumamos la resistencia equivalente RE minúscula. Encontramos todo este término y le sacamos el paralelo con la resistencia del emisor, y ahí ya tenemos nosotros la resistencia equivalente vista desde este capacitor del emisor. Y así como en los casos anteriores, la capacitancia equivalente va a ser la capacitancia del emisor. Así ya tenemos los dos términos y encontramos la frecuencia de corte asociada al emisor,
que sería 1 sobre 2 pi por esta resistencia equivalente grande por la capacitancia del emisor. Y así ya tenemos nosotros nuestra frecuencia de corte. Ahora, se había dicho que la frecuencia de corte es la que nos da la frecuencia mínima a la cual es tolerable que trabaje nuestro amplificador. Pero aquí tenemos 3 frecuencias mínimas. Entonces, ¿cuál de ellas es la frecuencia que va a afectar a todo nuestro amplificador? Porque aquí vimos por separado cada capacitor, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la frecuencia de corte del amplificador como tal. Entonces, básicamente la regla es que la más grande de las frecuencias de corte que nosotros calculemos en el circuito, esa va a ser la frecuencia de corte del sistema. Las otras, que son más pequeñas, naturalmente van a estar siendo afectadas por la más grande de ellas. Entonces, al calcularlas todas, la frecuencia más grande que nos dé, esa va a ser la frecuencia de corte de nuestro sistema. Este básicamente sería el análisis de nuestro circuito. Lo único que nos quedaría pendiente entonces es hacer un ejercicio con valores para que podamos nosotros ver cómo funciona esto, cómo se determinan las frecuencias y cómo graficar nuestro diagrama de Bode del amplificador para poder tener una ayuda visual que nos diga cómo se comporta nuestro amplificador para las bajas frecuencias. Entonces nos veremos en la próxima clase.